Bueno, primero que nada, buenas noches. Mi nombre es Emily Morán. ¿Me diría su nombre y apellido? Javier Ávila, soy profesor de historia y licenciado en la enseñanza de la historia. Bueno, actualmente estoy trabajando en el Instituto de Educación Inicial Rosario Vera Peñalosa. Ujú. Bueno, le procedo a hacer las 5 preguntas. Bien. ¿Qué entiende usted por autoridad docente? Y la autoridad docente dentro del aula y fuera del aula, ¿no? Es como que hay que diferenciar dos contextos. La autoridad pasa para mí por la legitimación del rol docente, fundamentalmente, ¿no? Y la legitimación del docente es lo que realmente le brinda autoridad docente. O sea, tiene que tener una autoridad o un poder legítimo. Y eso se logra fundamentalmente con el docente como ejemplo, como el docente como alguien que participa, que guía, fundamentalmente. Por eso, puntualmente eso, la autoridad no es realmente el cargo que uno ocupa, la jerarquía que uno ocupa, sino tiene que ver con que esa autoridad sea legítima, es decir, ser reconocida por el otro, en este caso los estudiantes, o las estudiantes acá en el instituto. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuál piensa usted que son sus cualidades para tener autoridad? Bueno, yo creo que es volver a repetir un poco lo mismo, pero sí, más allá de los marcos conceptuales que uno pueda transmitir, ¿no? El manejo del grupo, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, fundamentalmente de los estudiantes, de los alumnos, escuchar, escuchar fundamentalmente, mirar con esta mirada profunda sobre la situación de cada uno, ¿no? ¿Qué le pasa a cada uno? No solo dentro del aula, como decía yo, sino también fuera del aula. Porque la enseñanza trasciende de alguna manera esto del aula, ¿no? Hay chicos que ingresan a las escuelas, a la escuela secundaria, por ahí que están ustedes en este nivel, con una serie de problemas, con experiencias diferentes, con experiencias de vida diferentes, con etapas etarias diferentes, con problemáticas propias de los adolescentes en este caso, y que uno obviamente que tiene que saber comprender, escuchar y ponerse en el lugar del otro. No es únicamente transmitir marcos conceptuales. Está lo conceptual por un lado y está lo actitudinal, fundamentalmente los valores por otro lado, que para mí son fundamentales. Y la tercera pregunta es, ¿usted cree que tiene autoridad en el curso como maestro? Bueno, eso uno puede creer, pero que quien realmente tiene que responder a esta pregunta son las estudiantes, son los alumnos, ¿no? Eh, Porque lo ideal sería de alguna manera que uno piense que puede o tiene autoridad, pero es una respuesta que por él tendría que dar los alumnos, para mí, ¿no? Claro. ¿Y cómo describiría usted la relación con sus alumnos? Y esto depende de los grupos. No todos los grupos son iguales. Eh, los grupos tienen diferentes características. Y por ahí la relación con algunos grupos es buena y por ahí no. Hay con grupos que se trabaja mejor, y esto tiene que ver sí con la autoridad que uno puede imponer en este caso, ¿no? En el control, en el manejo del grupo, y por ahí hay otros grupos que son más heterogéneos, más diversos, y hasta inclusive más indisciplinados, ¿no? Hoy esto, ustedes por ejemplo saben, yo vengo de otra secundaria, hace bastantes años por ahí que he cursado la secundaria, y por ahí han cambiado los valores que es propio, ¿no? de la realidad social. O sea, esto de la dinámica, del cambio, ¿no? No siempre todo va a ser como es, siempre va a cambiar y uno de alguna manera se tiene que ir adaptando. Y en esta adaptación obviamente que está la autoridad que uno puede tener como docente. Y la autoridad es adaptarse al estudiante. No, el estudiante no se tiene que adaptar al docente, sino el docente al estudiante.
Bueno, y la última preguntita es, ¿usted cree que al pasar de los años cambió la autoridad docente? ¿Cómo y por qué? Es lo que manifestaba, sí, sin lugar a dudas. Los cambios son inevitables, ¿m? Es parte de la dinámica social. Si bien algunas cosas permanecen, otras cambian. Y cambian obviamente, y esto tiene que ver con experiencias diferentes, con los medios de comunicación, con la cotidianidad. Es decir, hoy tenemos una realidad, una cotidianidad muy distinta a la de hace 10 o 20 o 30 años atrás. Y esto ha influido en la escuela, en la relación docente-alumno. Hoy está muy degradado, y es muy difícil decir esto, pero realmente hay que manifestarlo, está muy degradada la autoridad de los docentes. Y esto quizás no se deba a los grupos de alumnos, de estudiantes, sino a la negación que puede existir por parte de los docentes a atreverse al cambio, a enseñar cosas nuevas, adaptarse a las problemáticas sociales que tienen los adolescentes actualmente, al comprender esto de la empatía. Para mí es fundamental, ¿no? Yo me tengo que poner en el lugar de los estudiantes, tengo que entender, no puedo imponerme y ser arbitrario, sino que tengo que entender qué le está pasando para de alguna manera analizar la situación de esa persona o de ese grupo y poder generar un aprendizaje significativo, si no es imposible. Bueno, prof, eso sería todo.